La figura de Moisés es un icono del cristianismo y sobre todo del judaísmo. Pero podemos hacernos esta pregunta: ¿existió realmente? El éxodo bíblico es uno de los momentos más emblemáticos, ¿no?, de la historia de la humanidad. Lo conocemos también por muchos elementos, ¿no?, cinematográficos, ¿no?, esa película, por ejemplo, de Charlton Heston de los años 50, y que, bueno, pues todos de alguna manera tenemos introducido en la memoria, en el recuerdo, en la cabeza, casi como una especie de arquetipo de nuestra propia existencia. Sin embargo, hay que decir que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico, no hay prácticamente ninguna evidencia que nos esté diciendo que esto fuera un hecho real. No solamente el éxodo, la huida, la salida de Egipto de 600.000 hombres, ¿no?, como dice el Antiguo Testamento, en época de no sabemos qué faraón, ahora hablaremos algunos detalles de ello, pero sobre todo la idea de Moisés, ¿no?, que en definitiva es una especie de arquetipo del héroe, pues con muchos elementos en común, ¿no?, con la figura de Jesús, en donde es perseguido y consigue al final la liberación para su pueblo, etc. Bueno, pues son elementos que hunden sus raíces en una tradición mitológica, iconográfica, que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Yo creo que todos los expertos, todos los historiadores están un poco de acuerdo con esta idea. El nombre de Moisés significa literalmente nacido. Es cierto que es un nombre egipcio, pero es un nombre egipcio parcial, porque normalmente este tipo de nombres en el antiguo Egipto se añadían del nombre de un dios, ¿no? Era un teóforo, es decir, decías Tutmes, Ramsés, es decir, el nacido del dios Thoth, el nacido del dios Ra. Pero Moisés, Moses, Mes, realmente no significa nada, ¿no? Significa solamente el que ha nacido. Bueno, pues vale, tiene esa raíz egipcia, que realmente la lengua egipcia es una lengua semítica, pero absolutamente nada más, ¿no? También la historia del cestillo, de cuando se abandona en un cesto a Moisés recién nacido y se le deja en las aguas del Nilo y es recogido por una de las princesas, una de las reinas, y llega ya a la corte. Bueno, pues todos esos elementos también tienen sus paralelos en otras leyendas y en otras tradiciones antiguas, en donde podemos decir que se copió, ¿no?, esta idea de la llegada, ¿no?, al palacio, a lo más grande, pues como una suerte de niño adoptado. Cronológicamente no sabemos cómo ubicar el Éxodo ni la figura de Moisés. Se han propuesto infinidad de momentos de la historia de Egipto, y la presencia precisamente de infinidad de teorías lo que nos hace ver es que no hay absolutamente nada claro, ¿no? Se ha hablado de la llegada de los Hicsos y la expulsión luego de los Hicsos en el siglo XVI antes de nuestra era. Se ha hablado también de la época de Ramsés II, hacia el siglo XIII antes de Cristo, y bueno, en definitiva, una serie de argumentos cronológicos que intentan, pues, encajar, ¿no?, algunos de los aspectos que aparecen en el texto sagrado. Hay que decir que en la Biblia, por ejemplo, no aparece el nombre de ningún faraón, de ningún soberano. Las referencias son muy vagas, hacen referencias a faraón, es decir, Moisés estaba en la corte de faraón, y esto, desde mi punto de vista, es una evidencia muy clara que demuestra que lo que se intenta proyectar es un arquetipo, una idea de sofisticación, sin mencionar un nombre, ¿no? Es como decir, estuvo en el palacio del rey, es decir, estuvo en un lugar muy importante. Decir estuvo en el palacio del faraón, eso implica un estatus social muy alto y, sobre todo, desde el punto de vista geográfico,
geográfico, un argumento también muy poderoso, ¿no? Porque Egipto en aquella época era la cultura number one, podríamos decirlo así, del mundo antiguo, ¿no? Y que realmente el pueblo judío estuviera viviendo en este emplazamiento, bueno, pues recuerda un poco esa sofisticación, esa importancia, ¿no? De estar ahí en ese momento tan importante, pero realmente no hay ni una sola prueba de que estuviera en el reinado de Ramsés II o incluso de Merneptah. Merneptah, su hijo, el sucesor de Ramsés II, que también ha sido señalado como el faraón alrededor del cual sucedió este mito, esta leyenda, habría que decirlo así ya, del Éxodo. Es cierto que se habla de ciudades como Pitón y Ramsés, que son ciudades que crecen y se construyen en el contexto, sobre todo Pi-Ramsés, es la capital de Ramsés II en el delta, se construye precisamente durante su reinado, más o menos pues en el siglo XIII antes de nuestra era, ¿no? Hay que pensar en obreros trabajando en la construcción de esta ciudad. Los antiguos egipcios siempre construían los palacios, las ciudades con ladrillos de adobe, que es precisamente, ¿no?, el trabajo que según el Antiguo Testamento realizaron los judíos, pero de pronto desaparecen 600.000 hombres, es decir, más los niños, los ancianos, las familias, es decir, estamos hablando de 1 millón de personas, 1 millón y pico de personas, y es muy extraño, ¿no? Muy extraño que no haya testimonio alguno en las fuentes egipcias, ni evidencias desde el punto de vista arqueológico de un parón de la construcción de la ciudad. No creo que ellos esperaran a acabar a construirla para salir, no tiene tampoco mucha lógica, ¿no? Obra entregada, obra acabada, nos vamos, no tiene mucho sentido, y simplemente yo creo que es una forma de contextualizar, ¿no? Esta leyenda, este mito, pues en el momento de un faraón, que no sabemos quién es, en una capital que es en Ramsés, que puede ser la Pi-Ramsés de los textos egipcios. De ahí van a lo que hoy es el Mar Rojo, cruzan, abriendo las aguas, que esto sí que tiene su fundamento, lo hemos comentado en otras ocasiones, en la literatura egipcia. El papiro Westcar, por ejemplo, nos habla de un juego de un mago que precisamente abre, ¿no?, separa las aguas de un estanque para recuperar del fondo una joya que se había caído de una de las mujeres que trabajaba para el faraón Snofru. Esta idea de separar las aguas, que procede de un papiro muchísimo más antiguo, del relato de Moisés, que no lo he dicho, ¿no?, pero los textos de Moisés puestos por escrito, aunque sea una tradición oral mucho más antigua, no van más allá, ¿no?, del siglo VIII, creo que es siglo IX antes de nuestra era. Así que tenemos que ver cómo se va construyendo poco a poco la historia de un mito a partir de otros argumentos, de otras historias, ¿no? Se ha dicho también que el faraón Merneptah, la momia, como tiene algunas porciones blancas en la cara, que si era la sal, ¿no?, la sal del mar Rojo, donde él murió al intentar perseguir al pueblo judío, y que luego se cerraron las aguas y acabaron allí todos los carros de los faraones, ¿no? No hay restos de carros, no hay restos de ejército por ninguna parte. En el Mar Rojo se ha buscado con profusión. Hay un lugar que es Wadi Hamamat, que hoy es una playa bastante común, ¿no?, y bastante visitada por los egipcios, en donde se dice que por ahí cruzó el ejército del faraón persiguiendo a Moisés, pero no hay ni una sola evidencia, son todo leyendas, son todo tradiciones orales que no tienen ningún fundamento histórico, ni documental, ni arqueológico, ni absolutamente nada, ¿no? En el Sinaí también hay un emplazamiento que son las fuentes de Moisés, ¿no?, donde descansaron para beber, pero bueno, son fuentes muchísimo más modernas, o incluso el monte Sinaí, el monte de Moisés, hoy en la península del Sinaí, también es uno de los muchos lugares que se han identificado con este monte en donde Moisés recogió las tablas de la ley de la mano de Dios, ¿no? En la parte inferior está el monasterio de Santa Catalina, con unos esquejes, ¿no?, de esa antigua zarza ardiente que la tradición dice que se ha conservado durante casi 3.000 años. Bueno, pues todo eso yo creo que entra un poco en la parte legendaria, pues como las reliquias de muchos santos, reliquias de Cristo, que son mucho más modernas y nada tienen que ver con esa realidad histórica que intentan refrendar, ¿no? Ya para acabar, gran parte de ese icono de Moisés con el antiguo Egipto viene dado también por algunas investigaciones del siglo XIX o comienzos del XX, sobre todo de la mano de Sigmund Freud, que él era judío, era un entusiasta del mundo de los faraones, y señaló que
el éxodo se pudo haber producido durante el reinado de Akenatón, el faraón hereje Amenofis IV Akenatón. Estamos hacia el 1350, grosso modo, antes de nuestra era. Insisto, no hay ni una sola evidencia histórica ni arqueológica de ello. La única realidad es que para Sigmund Freud, Akenatón era el primer monoteísta de la historia, lo que él identificó con ese paralelo, con ese monoteísmo de los judíos, pero a nada que te adentras, ¿no?, a conocer un poco la religión de Akenatón, como hemos explicado en otras ocasiones aquí en el canal, de monoteísmo no tenía absolutamente nada. Sí que era una proyección del disco solar como dios más importante, pero había otras divinidades solares y otras divinidades también en el culto popular que seguían utilizándose en esos momentos, en ese reinado de Amenofis IV, ¿no? Luego Ahmed Osman, por ejemplo, un abogado egipcio que vive en Inglaterra y que ha hecho varios trabajos sobre el Antiguo Testamento, dice que no solamente Moisés vivió durante el reinado de Akenatón, sino que el propio Akenatón era Moisés, o la figura que inspiró el relato de Moisés en la Biblia. Bueno, me parece un poco descontextualizado también, porque no hay evidencias y se parte de argumentos que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Es un tema muy polémico. Yo comparto la idea de muchos historiadores, y lo expreso así con todo el respeto del mundo. La historia del Éxodo, la historia de Moisés es un mito, es un aporte legendario para, bueno, pues construir, ¿no?, la creación de una religión, al igual que hay muchos mitos en el cristianismo, hay muchos mitos en otras grandes religiones del mundo antiguo, pero que realmente no tiene una sola referencia ni un solo contacto con la realidad histórica. La estela de Israel, por ejemplo, de la época de Merneptah, aparece la mención de Isriar, y se ha dicho que podrían ser los israelitas. Bueno, pues es posible, pero eso no nos está hablando ni del Éxodo, ni de Moisés, ni de nada, sino que era un pueblo pequeño, un pueblo muy pequeñito, que en el reinado de Merneptah fue aniquilado, ¿no?, en la frontera de la franja sirio-palestina. Entonces, no hay evidencias de ello, ¿no? La tumba de Khnumhotep, por ejemplo, en Beni Hassan, donde aparece la llegada de pueblos asiáticos, se ha dicho que es la llegada de los judíos. Bueno, pues esto es el año 2000, más o menos antes de nuestra era. Es una idea totalmente descontextualizada, no hay nada que lo refrende, ¿no? Los contactos con la franja sirio-palestina, con asiáticos, habían existido siempre, ¿no? Y decir que precisamente esos son los judíos que llegan, pues me parece muy atrevido y muy arriesgado, ¿no? Pues hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Es un tema fascinante, todo lo que tiene que ver con la historia de la Biblia a mí me subyuga, me sobrecoge. Y os quería recomendar un libro, que lo acabo de ver aquí y casi me olvido, que precisamente lo tradujo Carmen Ruiz, Arqueoartis, para esta colección Ocultura que dirige Javier Sierra, El legado perdido de Tutankamón. Vamos a poner el enlace debajo del player, debajo del reproductor del vídeo, y cuenta una historia. Es un libro de Andrew Collins y Chris Ogilvie-Harold que, bueno, dice que en la tumba de Tutankamón había unos papiros que hablaban del Éxodo y que Howard Carter los intentó utilizar para chantajear a las autoridades egipcias e inglesas del momento, ¿no? Bueno, pues en la tumba de Tutankamón no hay ningún papiro, pero bueno, es una historia. El libro es bastante entretenido porque nos cuenta una visión, ¿no?, de esa arqueología egipcia identificada con la figura de Moisés, por dónde pudieron haber ido, por dónde no. Se visita Jordania, Petra, Egipto, por supuestísimo. Bueno, en definitiva, un libro creo que bastante interesante. Insisto, hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Compartidlo en las redes sociales, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.